Hola, ¿qué tal médicos? Bienvenidos a esta videoclase donde vamos a hablar acerca del cuidado de alto valor. Yo soy el doctor Damián Treviño, soy residente de cuarto año de medicina interna y esta es una de las primeras clases que tendremos de este nuevo curso R0. Entonces, vamos a dar inicio con esta videoclase, presta mucha atención. En ocasiones nosotros este tipo de temas puede que pensemos que no son necesarios, que no son importantes, que nosotros dominemos, pero créeme que al final de esta videoclase tú tendrás una perspectiva muy diferente de lo que es realmente ser médico. Y además de eso, durante tu transcurso, durante la residencia, vas a poder darle una mejor atención y una mejor calidad de vida a tus pacientes. Entonces, pues vamos a iniciar. Como te había mencionado, eso se trata de el cuidado de alto valor. ¿Y pues qué quiere decir esto? El cuidado de alto valor pues va a ser aquello que nosotros vamos a estar realizando en nuestro paciente, enfocándonos principalmente en individualizar el coste y beneficio que puede tener cada una de las actividades que hagamos sobre nuestro paciente. Entonces, como tal, la definición viene que el cuidado de alto valor requiere un abordaje individualizado que conduce a beneficios mientras se minimizan los riesgos y costos innecesarios. Es algo muy común, hemos visto nosotros en cada uno de nuestras etapas de estudiante, de médico interno de pregrado, de servicio social e inclusive ya cuando nosotros hemos estado laborando, cómo se solicitan y se solicitan y se solicitan estudios innecesarios y medicamentos que tal vez no eran los más óptimos de acuerdo a mi paciente. Y otra práctica lamentable muy común es que el mismo paciente que acude con dos especialistas distintos, a pesar de que son de la misma rama, tienden a cambiarles completamente el esquema de tratamiento. Entonces, un paciente que fue revisado por el doctor A en enero y posteriormente revalorado por el doctor B en marzo, decide cambiarle todo el tratamiento médico que tenía, solicitar nuevos estudios de laboratorio para él iniciar su conducta médica y el único que sale perjudicado es el paciente. Entonces, esto es el enfoque que tiene el cuidado de alto valor. La entrega de recursos innecesarios, ineficientes, servicios innecesarios y la prevención fallida va a provocar un desenlace y un aumento en la cantidad de gastos distribuidos. ¿Y cuál es el primer punto en donde nosotros vamos a tener esa representación? Pues en los sistemas de salud pública, ¿verdad? Independientemente de la situación, no voy a hablar, y no es el objetivo de esta clase, meternos en un abordaje de farmacoeconomía y administración hospitalaria y cómo se encuentran las actualidades en nuestro país, México, pero sí es muy importante que tú sepas que uno de los principales problemas, claro que hay mayores, en que nosotros no tengamos disposición adecuada de los recursos es la mala utilización de recursos que existen. Obviamente esto también yo lo puedo traspolar a la medicina privada, en donde recursos ineficientes, servicios innecesarios y prevención fallida condiciona que mi paciente tenga un mayor gasto económico que lo que normalmente el paciente debería de tener en atención a la salud. Para nosotros es muy sencillo llenar una orden de laboratorios, llenar una receta, solicitar unos rayos X o solicitar una tomografía. Sin embargo, nunca nos ponemos o nunca nos detenemos a valorar realmente qué es lo que está generando en costos, ya sea para mi paciente o para la institución en la que yo estoy laborando. Y eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta porque nadie se pone a pensar en ese detalle. Entonces, siempre que nosotros queramos prevenir adecuadamente a mi paciente y ejercer el cuidado de alto valor, nosotros tenemos que hacernos estas 5 preguntas de forma inicial, siempre que vayamos a hacer una receta. Y no solamente durante tus años de residente, sino durante toda tu práctica profesional. Tu paciente te va a agradecer que hagas estas preguntas. Entonces, la primera de ellas es, ¿qué tan común son utilizados los medicamentos de patente cuando existe una versión genérica disponible? ¿Cómo el uso de medicamentos genéricos va a estar influyendo en la adherencia del paciente? ¿Existe evidencia que el medicamento de patente y el genérico tengan resultados clínicos similares o diferentes? ¿Cuáles son las barreras existentes para que no se incremente el uso de medicamentos genéricos?
y qué estrategias pueden ser utilizadas para promover el ahorro de recursos utilizando una mayor cantidad de medicamentos genéricos. Entonces, si te das cuenta, más que nada el enfoque va dirigido hacia tratar de prevenir costos para el paciente. Y tú dirás, bueno, yo soy un médico residente que va a realizar mi medicina en una institución pública. ¿Qué diferencia va a haber entre yo saber acerca de esas técnicas y no saberlas? Pues también tiene su representación en la medicina pública, ya que si nosotros logramos entender el cómo nosotros en la reducción de costos tiene una mejor evolución en el paciente, vamos a poder abordar de una forma más integral a nuestros pacientes. Recuerda que a pesar de todo lo que nos digan en las instituciones públicas, existe una gran falta de recursos y en múltiples ocasiones se van a estar predisponiendo el uso de medicamentos de patente a pesar de ser una institución pública porque tenemos inexistencia de conocimiento o tenemos desabasto de medicamentos dentro de la institución. Nos vamos a ir respondiendo cada una de esas preguntas y al final de la clase, pues tú me vas a dejar tus comentarios y qué nuevas perspectivas tienes con respecto a todo lo que hemos estado platicando. Entonces, la primera pregunta, ¿qué tan común son utilizados los medicamentos de patente cuando existe una versión genérica disponible? Actualmente en México, con el boom de todas las farmacias, Farmacia del Ahorro, farmacias similares, Farmacia Guadalajara, ya casi que farmacia que existe, farmacia que tiene que tener su línea de medicamentos y farmacia que debe de tener a su médico que esté recetando a diestra y siniestra. Entonces uno creería que los medicamentos de patente realmente no están tan alejados del uso cotidiano y es una buena perspectiva si es así como tú lo crees, ya que como estamos viendo aquí en esta fuente de imagen, México es uno de los principales países, si no el número uno, en la utilización de medicamentos genéricos, siendo hasta el 90%. En esta gráfica que nos representa la penetración de genéricos en México. Muy bien. Aquí encuentro la fuente donde se obtuvo esta imagen. Pero es algo muy importante que nosotros tengamos en cuenta porque si bien México es uno de los países que tiene mayor penetración de genéricos a nivel mundial, también nosotros podemos identificar que la cantidad que se dispone de recurso para la compra de medicamentos es muchísimo mayor para comprar medicamentos de patente que medicamentos genéricos. Entonces, aquí nos genera un poco de duda, ¿no? Te lo vuelvo a repetir, pero con un ejemplo que viene en el párrafo de abajo. Aquí nos ponen en 2017, solo el 1% de los medicamentos que fueron adquiridos por IMSS e ISSSTE fueron medicamentos de patente. El resto fueron medicamentos genéricos. Y uno pensará, excelente, muy bien, pues estamos ante lo mejor, ¿no? Porque solamente se destina muy poca cantidad de dinero porque solamente es el 1%. Pero ese 1% me representó el 32% del gasto total ejercido. ¿Ok? Entonces, a pesar de que sí tenemos una gran cantidad de uso de medicamentos genéricos, se sigue utilizando una gran cantidad de medicamentos de patente. Muy bien. Entonces, ¿por qué suceden esas cosas o a dónde vamos a llegar? Bueno, lo principal es que nosotros vamos a ver que la industria farmacéutica en México está más enfocada en el desarrollo, distribución y promoción de medicamentos de patente que medicamentos genéricos y que medicamentos sin prescripción, siendo los medicamentos genéricos y los medicamentos sin prescripción teniendo casi el mismo porcentaje de actividad porcentual que tiene la industria farmacéutica. Y sí, por ahí te van a decir tus maestros cuando entres a la residencia de que las farmacéuticas tienen comprado el país y son las que dominan el mundo. En parte no podemos ponernos en contra de que las farmacéuticas de patente no existan, pero sí es importante cómo nosotros tenemos, a pesar de ser uno de los países con mayor adquisición de medicamentos y genéricos y penetración de los mismos en nuestras farmacias, la distribución y el desarrollo de medicamentos de patente le gana por encima a todo lo demás. Es por esa razón que a pesar de que tú tengas pacientes con, por ejemplo, una fibrilación auricular, que ya sabemos que los anticoagulantes directos en una AFA no valvular son la piedra angular del tratamiento para la prevención secundaria de EB6 isquémicos, hay
o existen todavía lugares en donde se siguen utilizando antagonistas de la vitamina K como la warfarina, porque el gasto económico de poderte comprar una Pixaban o un Edoxaban para darle a mi paciente es demasiado en comparación de la warfarina. Y sí, a pesar de que este es un medicamento de patente, y sí, en algunos IMSS o en algunos ISSSTE o en otras instituciones públicas se distribuye, sabemos que el gasto que se realiza por ese tipo de medicamento es muy grande y el beneficio, si existiera una distribución más amplia, sería mucho mejor para los pacientes. Entonces, siguiendo con esta misma pregunta, ¿ok? Nosotros tenemos que recordar, o si no sabemos, tenemos que aprender que entre perros hay razas, como por ahí dice el dicho. Y bueno, entre medicamentos genéricos también hay distintos tipos de medicamentos genéricos. Entonces nosotros tendremos los genéricos de marca y los genéricos sin marca. Los genéricos de marca con denominación distintiva, por ejemplo aquí el Lovarin, o que te ponen algún nombre específico, generalmente esos van a ser más caros y siguen siendo genéricos, porque la patente original de un laboratorio específico no es el laboratorio que está produciendo este nuevo medicamento. Y a pesar de eso, nosotros seguimos recomendando genéricos de marca. Muy bien. Y por otro lado tenemos los genéricos sin marca, en donde nosotros hablamos específicamente de medicamentos que únicamente tienen el nombre de la sustancia activa, por ejemplo aquí, loratadina, ¿no? Estos generalmente son más económicos, hasta 7 veces más económicos que un genérico de marca. Entonces, a la otra que tú estés recetando medicamentos y que digas, voy a dar un medicamento de patente, asegúrate que realmente sea la patente original, porque si tu pensamiento es que el genérico no es de la misma calidad que el del patente, pues tú estás dando un genérico, pero de marca. Entonces, puntos importantes. En México existen medicamentos con patentes vencidas que no enfrentan competencia. 4 de cada 10 medicamentos que ya fueron liberadas las patentes no se producen en México. Y esto es porque a las empresas farmacéuticas les interesa más la producción y la comercialización de los medicamentos de patente que estar realizando medicamentos genéricos de marca que evidentemente si existieran reducirían mucho los costos o serían más accesibles para el resto de la población. La entrada de los medicamentos genéricos al mercado es tardía y lenta. Ese es otro de los problemas que va a existir aquí en nuestro país. Nosotros vamos a ver que transcurren más de 2 años en promedio para que podamos estar incorporando medicamentos nuevos en nuestro país. Entonces, a pesar de que tengan una patente vencida, no se están incorporando hasta dentro de 2 años o inclusive muchos más años. Es por esa razón que en ocasiones cuando tú revises literaturas vas a ver que existen medicamentos que ya están recomendados en Estados Unidos por la FDA o en algún otro país, en áreas de Europa o algún otro lugar, pero que en México la distribución no existe. Entonces, eso también genera un problema para accesibilidad de medicamentos a nuestros pacientes. Y obviamente me empeora el cuidado de alto valor que puedo ofrecerle a los pacientes. ¿Cómo el uso de los medicamentos genéricos, aquí se adelantó un poquito, cómo el uso de los medicamentos genéricos afectan o influyen en la adherencia? Ese es otro punto muy importante. Cuando yo hablo acerca del cuidado de alto valor, tengo que tener en cuenta que si yo soy un médico, que mi única función es hacer una receta, yo necesito que mi paciente continúe con su receta, ¿no? O sea, que esté tomándose su medicamento para que nosotros podamos no únicamente identificar el problema, sino resolverlo. Y muchas veces nosotros vamos a cuestionarnos o vamos a plantearnos de que la culpa de que el paciente no se tome sus pastillas como debe de ser es culpa al 100% del paciente, pero ahorita vamos a ver que no es responsabilidad del 100%, sino que también nosotros como médicos tenemos responsabilidades. Entonces, primero conceptos, adherencia versus persistencia, nada del otro mundo. Adherencia se va a estar definiendo como el número total de días de toma de medicación de acuerdo con las pautas del prescriptor durante el periodo de seguimiento. Persistencia se define como el número de días de utilización continua de la medicación durante un periodo específico. Y bueno, parece que son exactamente lo mismo, ¿no? Sin embargo, la diferencia va a ser
en que yo a mi paciente le receto, le hago su recetita por 30 días, entonces mi paciente va a estar consumiendo su medicamento durante 30 días. Eso es tener una adherencia durante 30 días. Para yo valorar adherencia, tengo que estar valorando con respecto a los 360 días del año. Entonces aquí te pone un ejemplo de 40 días, no 30, con una adherencia anual del 11%. Estamos bien, ¿no? Porque eso es lo que tú le recetaste. Pero la persistencia me va a hablar de cuánto tiempo continuamente mi paciente se ha estado tomando medicamentos. Y esto es uno de los principales errores que suceden en las instituciones públicas y que tú, si realmente quieres hacer una diferencia en el marco del abordaje de tu paciente, tienes que indagar o tienes que ir directamente hacia ese problema. Y es que si tú le das una receta por 20 días a tu paciente, pero tiene consulta hasta dentro de 3 meses, tu paciente va a tener una adherencia adecuada al medicamento, pero muy probablemente no vaya a tener una persistencia al tratamiento, porque una vez que se termine esos medicamentos, el paciente se va a tener que enfrentar a problemas burocráticos para poder seguir distribuyendo o poder seguir consiguiendo su medicamento, ya sea que en farmacia no se lo quieren dar porque hay una receta vieja, ya sea porque no pudo sacar cita, ya sea porque se le fue el taxi, se le fue el camión y no tuvo la oportunidad de venir. Entonces, para tratar de solucionar ese problema, los médicos debemos implementar un término que se llama periodo de gracia, que es algo que yo hablo con mi paciente y le comento. Usted va a tener estos días para que venga a distribuir su medicamento. Si tú estás en un hospital de segundo nivel, si eres R2, R3 o R4 y únicamente estás atendiendo una sola consulta, pues tú mismo que tienes todas, tienes todo para poder hacer lo que tú quieras en tu consulta, asigna un día para que tus pacientes vengan y puedan surtir sus medicamentos. Porque si no, nosotros, a pesar de que le estemos indicando bien sabiamente su tratamiento como debe ser, el paciente no va a poder cumplir ni va a tener una persistencia adecuada al tratamiento y esto va a conducir en que el paciente no vaya a mejorar. Pero aquí estamos hablando de que no únicamente el paciente tiene la culpa. Entonces yo quiero que tú veas este cuadrito que te estoy poniendo en pantalla. No nos vamos a ahondar mucho en el tema, pero viene encaminado y viene relacionado a esto del cuidado de alto valor. Entonces, cuando yo valoro la adherencia del tratamiento de mis pacientes, debo estar consciente que no todas las responsabilidades del paciente, también es responsabilidad del médico y va a haber también factores que yo no voy a poder controlar, pero que van a tener relación con que el paciente no tenga una adherencia adecuada. Entonces, características sociodemográficas, hablamos de que escaso conocimiento de la enfermedad, desconfianza en la elección o efectividad del tratamiento, olvido o falta de motivación, factores relacionados con la enfermedad. Las enfermedades crónicas tienden a fracasar en la adherencia y la persistencia versus las enfermedades agudas. También la relación que tiene el paciente con el médico y viceversa, también tienen afectación en cuestión de la adherencia. Sin embargo, lo que yo te estoy remarcando con rojo es que el coste o el copago para la medicación es un factor importante que influye en la adherencia. Entonces, tú no esperes que tu paciente pueda mantener un tratamiento médico costoso de una enfermedad crónica, porque muy probablemente no lo va a poder mantener, porque no únicamente el paciente está pagando los 600, 700 mil pesos del medicamento, también está pagando servicios de salud, está pagando transporte y además el paciente tiene vida, el paciente tiene hijos, el paciente paga escuelas. Y eso aplica tanto en la medicina privada como en la medicina pública. La medicina pública hasta nosotros nos ponemos, hasta nos alzamos el cuello, ¿no? De que el paciente no paga el servicio de salud. Bueno, pues tal vez el paciente no paga el servicio de salud y a ti la consulta te la pague en un sistema de salud y un seguro público. Pero el paciente tiene que pagar el transporte, el paciente tiene que pagar inclusive el día de su trabajo para que no le vayan a quitar o no le vayan a poner falta, tiene que pagar la alimentación que va a tener que hacer afuera, tiene que pagar los medicamentos que tú le vas a dejar, tiene que pagar los laboratorios o estudios que no se puede realizar a veces en el hospital porque no hay citas, porque no existe la disposición de los recursos,
o porque se averió algún aparato, que es lo que siempre dicen. Entonces no únicamente es el coste de 1,000 pesos o de 400 pesos de un fármaco, sino son más costes que el paciente tiene que estar realizando en el mismo momento. Entonces, pues sí es importante que si tú tienes la oportunidad de tomar la decisión de utilizar un medicamento más económico que vaya a tener el mismo resultado, pues entonces acude con esta opción y pues recuerda siempre el cuidado de alto valor. Pero bueno, no hemos contestado la pregunta, ¿verdad? Aquí son algunas estrategias, esto te lo voy a dejar nada más para que tú lo revises detenidamente, que son estrategias que tú puedes hacer y que tú te tienes que sentar a revisar a la hora de estar valorando a tus pacientes. Entonces, ¿qué va a hacer que tu paciente tenga mejor o peor adherencia? Esa es una pregunta muy importante. ¿Realmente el genérico va a cambiar o no va a cambiar? Es muy difícil contestar esta pregunta porque no existen estudios que realmente estén analizando de forma prospectiva a un grupo de pacientes en donde a uno se les dé genérico y al otro se les dé un medicamento de patente. El único estudio que existe y que circula por ahí es este que yo te estoy poniendo aquí en pantalla, que es el 2018. Este fue publicado principalmente con el enfoque para determinar las diferencias entre la medicina de patente y la medicina genérica. Entonces, aquí lo que ellos encontraron fueron puntos muy importantes. Y es que se dieron cuenta, aquí lo podemos ver en esta tabla de resultados, se dieron cuenta que la persistencia del tratamiento fue mayor, ¿ok? Fue muchísimo mayor en los pacientes, ¿ok? Que estaban siendo o estaban utilizando medicamentos de patente que en los pacientes que estaban utilizando medicamentos genéricos. ¿Ok? Esto, por ejemplo, en pacientes que no habían tenido eventos cardiovasculares previos. Aquí lo que les estaban dando eran estatinas, de patente o genérica. El paciente que ya tuvo un evento cardiovascular previo, de igual forma, pudimos observar un aumento en la persistencia del tratamiento en comparación de los medicamentos genéricos. ¿Esto qué nos traduce o qué nos implica? En que pareciera que el medicamento de patente hace que tu paciente tenga una mayor relación costo-adherencia que el medicamento genérico. Y es tal vez una explicación del por qué los medicamentos que nosotros damos en instituciones públicas tienen muy poca adherencia y muy poca persistencia por parte de los pacientes. Porque como por ahí quien dice, no les cuesta, no lo valoran. Sin embargo, nosotros enfocar todo esto únicamente hacia este resultado, pues sería muy complejo y sería muy poco ético, ya que ese solamente fue un grupo especial, un grupo específico, en donde únicamente demostraron hallazgos relacionados con pacientes con enfermedad cardiovascular y su relación con el uso de las estatinas. De ahí en fuera, no existen más estudios que de verdad demuestren par a par, que es lo mejor en cuestión de adherencia y persistencia. Pero por si algún día quieres estar platicando o discutiendo ese tema con algún R+, pues ahí tienes un muy buen artículo, muy importante que te aseguro que muy poca gente ha leído, que te va a permitir pues tener perlas a la hora de estar discutiendo. Otra de las preguntas que nos hacemos cuando utilizamos genéricos es, ¿realmente el genérico es mejor o el genérico es peor o deben de ser iguales? Entonces aquí tomamos un artículo que me habla de qué es lo que debe tener un genérico para estar de forma adecuada o para tener resultados similares. Y aquí vamos a estar utilizando términos que son más farmacodinámicos, que más que nada si el medicamento sirve o no sirve. Entonces, aquí por ejemplo nos ponen esta línea de barras, los distintos antiepilépticos que existen, ¿ok? Y el coste, aquí nos los ponen en dólares, respecto a si es genérico o si es de patente. Entonces, como ven, pues hay una gran diferencia, ¿no? En costos. Esto ya lo sabemos, hasta este punto ya lo habíamos estado platicando. Para que yo pueda definir que mi medicamento genérico es exactamente igual que el medicamento de patente, nosotros tenemos que buscar las bioequivalencias. Y bioequivalencias no es otra cosa más que nosotros identificar la concentración plasmática debajo de la curva o AUC y la concentración plasmática pico o el Cmax.
Entonces nosotros hacemos una relación, ¿sí? Y esta relación nos va a posicionar a mi paciente que debe estar entre el 125 y el 80%. Si mi paciente mantiene estos niveles con el medicamento genérico, me habla que el medicamento genérico va a tener los mismos resultados, en teoría. Y vamos a ver que existen, aquí sí, se han demostrado varios estudios en donde se trata de relacionar si existe realmente una diferencia entre el medicamento genérico y el medicamento de patente. Siguiendo con el mismo tema, antiepilépticos, aquí nos ponen el levetiracetam comparándolo con genéricos con originales, ¿bien? Entonces, esta gráfica que nos pone el porcentaje de los pacientes nos dice que aquí mi paciente está en su basal y nosotros lo cambiamos a un medicamento genérico. ¿Qué sucede aquí? Nosotros queremos observar qué es lo que pasó con mi paciente. Si aumentaron las crisis convulsivas, las crisis epilépticas, o si se controlaron las crisis epilépticas. Muy bien. Entonces, a primera instancia, nuestros pacientes, el 74.7 no había tenido cambios. El 5.3 y el 4.0 tenían tendencia a aumentar, ¿ok? Y el 12 al 4% tenían ya unas crisis epilépticas controladas. ¿Qué sucede cuando yo cambio el medicamento a los 3 meses y a los 6 meses? Que es prácticamente lo que me habla mi artículo. Pues podemos ver que hubo un grupo de pacientes en donde tuvimos una mejoría de control, o sea, se disminuyeron, inclusive aquí podemos ver que el porcentaje disminuyó, pero de igual forma hubo otro grupo de pacientes que estuvieron aumentando la cantidad de sus crisis epilépticas. A los 6 meses, pues tenemos este mismo valor. Tuvimos mayor cantidad de pacientes que se controlaron, pero de igual forma tuvimos mayor cantidad de pacientes que se descontrolaron y se fue reduciendo la cantidad de pacientes que mantenían su basal desde el inicio. ¿Cómo yo puedo traducir todos estos datos que me están arrojando aquí? Yo los puedo valorar de acuerdo con esta tabla, que nosotros sí podemos observar aquí el valor de la P, que cuando hablemos de metodología e investigación platicaremos un poquito acerca de la P, por qué sí y por qué no, pero principalmente una P debajo de 0.05 me habla de significancia estadística, nada más. Entonces, nosotros podemos ver que en mis distintos grupos nunca encontramos una P debajo de este valor que tuviera una significancia estadística. Entonces, con esto concluimos pues que realmente al menos el medicamento levetiracetam no me genera como tal una diferencia significativa entre si es de patente o si es genérico. Pero, ¿qué tengo que resaltar de este artículo? Que si bien voy a tener pacientes que no van a tener cambios, puede que existan pacientes que vayan a tener cambios muy importantes con el uso de genéricos. Entonces, las recomendaciones siempre cuando cambio de antiepiléptico de patente a genérico que me hacen diversas sociedades de neurología es que nosotros tengamos un apego cercano con el paciente durante los primeros 14 días del cambio del tratamiento, porque es cuando nosotros vamos a poder identificar si existen o no alteraciones con respecto a la dosis, porque también van a haber variables intrínsecas del paciente que van a modificar qué tanta cantidad de medicamento tiene y qué tanta cantidad de medicamento no tiene tu paciente. Aquí, por ejemplo, nos ponen otro artículo en donde nosotros valoramos las equivalencias entre el uso de medicamentos genéricos y el uso de medicamentos de patente. Entonces, es muy importante este artículo porque nos permite identificar, ese es un metaanálisis donde se estudiaron muchos estudios, si te das cuenta fueron 30 en total, de distintas clases de medicamentos, de enfermedades o medicamentos utilizados en enfermedades cardiovasculares y se representa este metaanálisis en esto que conocemos como una gráfica de Forest Plot. Las gráficas de Forest Plot, así, de forma muy sencillita, es que nosotros tenemos una línea central aquí, que explicaremos mejor en la videoclase de metodología, pero vemos esta línea aquí que es de efecto nulo. Si te das cuenta, aquí cae en 0. Dependiendo en dónde se encuentre la distribución, nos determina si está a favor, si se encuentra de este lado, a favor de la patente,
si se encuentra de este otro lado a favor del genérico. Entonces vemos que no hay diferencias entre el genérico y patente con respecto a todos los parámetros que estuvieron buscando aquí, que fueron bioequivalencias, efectos adversos, efectos benéficos. Muy bien, entonces como tal, este metaanálisis muestra que no hay diferencias en equivalencia y aquí de este mismo metaanálisis nos explican qué fueron los resultados que encontraron. Por ejemplo, aquí en donde nosotros valorábamos, ¿ok?, el uso de Troplol XL versus metoprolol de acción prolongada, nosotros pudimos identificar que no existió un mayor riesgo de hospitalización de eventos cardíacos. Entonces, pues esto me traduce que yo puedo utilizar mi medicamento genérico sin ningún problema y sin miedo a que esto exponga o le provoque un daño a mi paciente, que al final es lo que buscamos todos los médicos. Sin embargo, ¿te acuerdas el artículo que te había explicado los lípidos que defendían a los de patente? Bueno, pues los medicamentos de patente en cuestión de las estatinas en los pacientes con dislipidemia demostraron en su estudio, además de una mejor adherencia y persistencia, también que disminuyeron los niveles de LDL y que también disminuyeron los eventos cardiovasculares a largo plazo. Entonces, este artículo se sobrepone con los demás que yo había estado leyendo, que había estado estudiando, ¿verdad? ¿Qué podemos concluir con todo esto? ¿A dónde vamos? ¿Es mejor? ¿Es peor? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues nosotros podemos concluir en que tenemos, primero, que determinar bien cuál es la evidencia que existe del uso de genéricos con respecto a los de patente. Artículos e información que va a ser muy difícil de obtener, porque generalmente los estudios grandes son patrocinados por diversas empresas farmacéuticas y eso es imposible una comparación entre un genérico y uno de patente. Ese es el primer punto. El segundo punto, va a haber medicamentos en donde yo necesito tener ciertos niveles de concentración o bioequivalencias que pueden variar entre el genérico y el de patente. Como por ejemplo, estamos hablando de anticoagulantes, estamos hablando de antiepilépticos, antipsicóticos y una gran gama de medicamentos. Por ende, en esos medicamentos sería particularmente establecer bien el beneficio de adherencia y persistencia de cambiar un medicamento de patente a un medicamento genérico. Por ejemplo, un paciente que tiene crisis epilépticas que ya no puede comprar el medicamento porque se le hace muy costoso o porque le aumentaron el precio del medicamento o él conseguía el medicamento a base de promociones que a veces hacen los laboratorios o a base de contactos médicos, pero que ahorita ya no lo puede tener. Entonces, en ese paciente, para nosotros continuar con el tratamiento y no cambiar a un medicamento que va a tener mayores efectos adversos o que inclusive no va a tener la misma eficacia de control, podemos sustituir ese medicamento por un medicamento genérico. Muy bien, siempre y cuando valorando adecuadamente a mi paciente con consultas de recomendación durante los primeros 14 días del cambio de medicamento. Entonces, ¿qué más es importante que yo debo de conocer? ¿Por qué razón yo no estoy dando medicamentos genéricos? O sea, y eso es algo también muy importante. Y esto cuando ustedes entren, que hayan pasado 1 o 2 meses para que no vayan directo a la boca del lobo, pregúntenselo a sus R+, o pregúntenlos a sus médicos adscritos. ¿Qué existe la diferencia? Y este artículo está muy padre. Aquí abajo está la bibliografía y también en los anexos vas a poder encontrar todos los artículos de los que hemos estado hablando. Pero este medicamento está muy bueno, este artículo está muy bueno porque te habla del por qué no se usan los medicamentos genéricos en base a la percepción del médico. Entonces, sí, la mayoría de los médicos están de acuerdo que los medicamentos genéricos tienen la misma eficacia, son medicamentos similares, disminuyen el gasto farmacéutico, también que en la institución de prestación de servicios, IMSS-ISSSTE, se priorizan medicamentos comerciales y un punto importante es que generalmente los médicos suelen obtener regalos o premios por receta con medicamentos comerciales. Eso es algo que también saben todos los médicos. Y el uso de los genéricos limita la creación e investigación de nuevos medicamentos, pues la mayoría de los médicos no creen que eso sea cierto. No porque tú des genéricos significa que no se van a crear nuevos medicamentos. Entonces pareciera que la comunidad médica está de acuerdo con el uso de los genéricos, pero
El problema no radica ahí, el problema radica en la confianza, ¿sí? Porque a pesar de que el médico está de acuerdo que tienen eficacias similares, bioequivalencias similares, todo similar y que son prácticamente 2 gotas de agua, cuando hablamos de confianza, los médicos relacionan un mayor riesgo de efectos indeseables, relacionan que no cumplen con el efecto terapéutico, que no consiguen el mismo efecto clínico, que no tienen la misma bioequivalencia y biodisponibilidad y que además de eso, pues no te dan las garantías de calidad versus un medicamento que fue muy bien hecho por una industria farmacéutica de patente. Entonces, a pesar de que nosotros, como médicos, sabemos que la teoría nos dice que los medicamentos genéricos y los medicamentos de patente son exactamente lo mismo, a la hora de aplicarlo con nuestros pacientes no lo hacemos. Y esto es algo muy común e inclusive ver que en instituciones públicas se están dando medicamentos de patente a pesar de que existen disponibles sus versiones genéricas, por la misma analogía de que esto es dañino para el paciente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso porque después, por eso andamos quitándole la oportunidad al paciente de tener un medicamento bueno, ¿ok? A pesar de que sea genérico, un medicamento bueno, porque lo que nos interesa es el principio activo del medicamento, y no lo damos por miedo y preferimos mejor dar otro medicamento que es de patente, que tiene su nombre, ni siquiera es de patente, es genérico de marca, pero pues a nosotros nos vendieron que ese era muchísimo mejor y por eso lo damos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Aquí nos ponen algunas de la ACP, American College of Physicians, principalmente. Esa se enfoca en medicina interna, pero pues aplica para todo lo que nosotros estamos viendo. Las estrategias para utilizar y promover el ahorro de recursos, utilizando una mayor cantidad de medicamentos genéricos, es nosotros principalmente identificar nuestra población, ¿verdad? O sea, hay que identificar nuestra población, hay que a partir de ahorita tener una mente un poco más abierta al uso de los genéricos y además de eso educar también al paciente, porque muchas veces, y esa es una tendencia que te van a decir tus escritos, el paciente cree que el médico sabe menos porque no receta medicamentos de patente. Muy bien, ese es un estigma que también tienen los pacientes e inclusive el mismo paciente te dice, ¿por qué no compra la versión genérica? Porque el de patente me funciona mejor. Digo, nunca he comprado la versión genérica, pero él dice que el medicamento le funciona mejor. Entonces, a partir de ahorita tú ya tienes una perspectiva muy distinta de lo que es el cuidado de alto valor, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Y aquí te voy a poner algunos ejemplos de qué es cuidado de alto valor, pero no relacionado con todo este simposio que te di acerca de los medicamentos genéricos. Y bien encaminado en qué voy a solicitar y qué no voy a solicitar. Y mucho ojo con esto. Esos son ejemplos, pero se aplican día con día. Yo tengo un paciente que es hospitalizado en trauma, tiene 2 semanas hospitalizado, encamado, no se puede mover porque tiene una fractura de cadera, pero me inicia con taquicardia, ¿ok? Me inicia con hipoxemia, con dolor de pecho, con disnea. Yo estoy sospechando que ese paciente tiene una tromboembolia pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que hace todo el mundo que no le interesa el cuidado de alto valor y que va a hacer que gaste el paciente? Le pido una angiotomografía de primera instancia, ¿no? Entonces, esto es una mala técnica, es una mala praxis y es una medicina que es de bajo valor, es un cuidado de bajo valor. ¿Por qué? Actualmente nosotros sabemos que si yo tengo sospecha de una tromboembolia pulmonar, tengo que realizar escalas para saber la probabilidad que existe de que mi paciente tenga o no una tromboembolia pulmonar. Si la tromboembolia pulmonar tiene una probabilidad baja de existir, entonces solicito dímero D. Si mi paciente tiene una probabilidad alta, entonces ahora sí está completamente justificado irte con la angiotomografía. El dímero D con su capacidad de valor predictivo negativo me va a permitir estar tranquilo si es que este sale negativo de que este paciente no tiene tromboembolia pulmonar. Pero si yo no realizo la escala correspondiente y solicito la angiotomografía en primera instancia en un paciente que tiene una baja probabilidad de TEP, es muy probable que vaya a salir negativa y lo único que hice fue gastar recursos.
Entonces, siempre ten eso presente a la hora de que estés decidiendo qué estudio de laboratorio voy a solicitarle a mi paciente, qué medicamento le voy a dejar, si lo voy a referir a otra unidad o inclusive para la toma de decisiones, mi paciente va a tener un beneficio si yo lo intubo o va a tener un beneficio si yo le hago este procedimiento mayor. Porque recuerda que no únicamente es intubar a un paciente y ya. Existe mucha más carga económica, existe mucha más carga emocional para los familiares y existe una mucha más carga laboral para todo el personal por una simple decisión de un cuidado de bajo valor. Entonces, aquí hay algunos ejemplos de cuidados de alto valor que son los verdes, cuidados de alto valor que son de bajo valor que son los rojos. Velos, trata de analizar si en algún momento tú pudiste identificar alguno de estos o si sucedió y no lo identificaste, que lo haya hecho algún otro médico. Y pues de eso se trata estas videoclases, de que tú tengas conocimientos importantes para cuando vayas a entrar a la residencia médica y que no cometas los errores ya siendo desde un R0. Muy bien. Finalizamos con esta frase: la medicina es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades. Edmund Pellegrino. Es importante que tú veas estas dos imágenes. Ve cómo la medicina no ha cambiado. El proceso de enseñanza tampoco ha cambiado. Siempre que tú estés en esta situación o en cualquiera de esas dos situaciones, recuerda que la persona que está aquí, el paciente, escucha, el paciente siente, el paciente le duele. Entonces, no andes siendo un R1 diciendo, es que a la paciente no le interesa tomar sus medicamentos. Fíjate que la paciente se cayó. Es que la paciente salió con VIH positivo. Recuerda que esa es una persona que obviamente no quiere estar ahí, porque nadie quiere estar en una cama. Y nosotros tenemos que tener, ahora sí, que nuestra parte humana, que no se nos olvide, porque después andamos cometiendo muchas, pero muchas fechorías. Muy bien. Eso ha sido todo por la videoclase, espero te haya gustado. Recuerda que estaremos teniendo más videoclases como estas acerca de todo este curso de R0. Si nos estás viendo por YouTube y quieres acceder a todo el material de este curso, pues entra ahí al link que te aparece, www.patreon.com/redmedicablog, y no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar notificaciones porque vamos a estar subiendo mucho más contenido como este. Yo soy el doctor Damián Treviño, ha sido un placer, te dejo la descripción de el video para que la revises, ¿ok? Ahí vienen los enlaces, las ligas. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza puedes dejarla en los comentarios y nos estaremos viendo en una próxima videoclase. Saludos.